Gracias, muchas gracias al SECAM por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con Ana, con Magda, con Raúl y ver aquí tantos queridas amigos de tantos años que aparecieron para bien. Yo quiero en esta presentación referirme a tres puntos. El primero es, ¿quién hace este libro y por qué se hace este libro? ¿Y quiénes son los que hacen este libro? ¿No? Lo segundo es, quiero hablar sobre lo que llamo la otra cara de la luna, ¿no? Ahora veremos, ya que está de moda por los astronautas y las naves que nos toman fotos de lo que no conocemos. Y lo tercero, ya referirme específicamente al punto de Sembrando Vida. El SECAM, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, se formó alrededor del año de 1992, cuando había un país que ya no existe y cuando había un campo que ya menos existe y un movimiento campesino que lo encuentre, que lo devuelva, por favor, porque se lo llevaron, ¿no? Estamos hablando de que en 1992 había un pujante, intenso movimiento campesino. Por ejemplo, en el 90-91, UNOR, que había protagonizado luchas importantísimas en contra de la apertura comercial, ¿no? Con movilizaciones ejemplares desde el norte del país, que fueron finalmente paradas en la entrada de la Ciudad de México con una negociación, ¿no? Y eran luchas protagonizadas sobre todo por campesinos medios, ¿no? O por campesinos pobres, muchos de los cuales originalmente habían luchado por la tierra y luego habían pasado a apropiarse del proceso productivo, y de repente las posibilidades de desarrollar la economía campesina y un proyecto de autogestión rural pues desaparecieron con la apertura comercial que comenzó antes del libre comercio, ¿no? De hecho comienza incluso antes de Carlos Salinas de Gortari. El marco más general es el marco de la entrada de México al GATT en 1986, ¿no? Pero estaban estos pujantes movimientos campesinos que se articulaban ya no tanto en la lucha por la tierra, algunos lo habían hecho, sino habían construido grandes articulaciones sectoriales en el terreno de los pequeños productores de café, con la CENOC, en el terreno de la red MOCAF, con las cuestiones forestales, la Asociación de Distribuidores de Fertilizantes, la Unión de Créditos, de uniones de crédito del sector social y los maiceros, ¿no? Estaban empujando por nuevas políticas. Se suponía que se había abierto en el marco de lo que era el gobierno de Carlos Salinas una ventana de oportunidad, teóricamente, ¿no? Alrededor de los convenios de solidaridad que se estaban firmando con las organizaciones para reorientar la política. Y en eso llegó el comandante y mandó a parar, ¿no? Se vinieron una tras otra, por un lado el anuncio de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y por el otro lado la reforma al artículo 27 constitucional, ¿no? Que se quiso presentar en un primer momento como un acto de liberación campesina, en la medida en la que ahora sí los ejidatarios no iban a depender de la tutela estatal para nombrar sus autoridades ni disponer de su tierra, y iban a poderse apropiar plenamente de sus territorios. Ojo, en aquel entonces no se hablaba de territorio, eso no existía, ¿no? Eso comenzó a existir básicamente con los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que se comienza a generalizar. El centro de la lucha era una lucha por la tierra, insisto, después por la producción, y era una lucha entre campesinos y ganaderos, básicamente, ¿no? Esa era la contradicción principal. Casi que es
había problemas con las presas, etcétera, etcétera, pero la formulación en aquel momento no era como una formulación con los territorios. Y entonces estas nacientes redes que buscaban encontrar un espacio en la definición de políticas públicas, pues comenzaron a juntarse con agricultores de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? En el marco de lo que eran las reuniones del TLC, y a encontrar juntos un mundo que no conocían, ¿no? No solamente eran las borracheras que se ponían en Garibaldi, ¿no? Don Corbeto nos puede contar aquí un poquito de ellas, ¿no? Donde sin hablar inglés y sin hablar español se entendía perfectamente después de 3 tequilas, ¿no? Sin ningún problema. Y es en ese contexto entonces donde un equipo de gentes decide formar el SECAM, ¿no? Para tratar de resolver los problemas de orden teórico, vamos a decirlo así, de investigación sobre el mundo rural, lo que estaba pasando en el mundo rural y lo que se avecinaba con los nuevos cambios, que no podían resolver las organizaciones como tales, ¿no? Y es así como comienza a trabajar SECAM, fundamentalmente con campesinos, ¿no? Decía yo hace un momento campesinos medios, pero con todas estas redes, ofreciéndoles servicios, espacios de encuentro, sirviéndoles de puente con los agricultores de Nebraska, con los de Canadá, etcétera, etcétera. Este es el sentido original del SECAM. Y desde el primer momento el SECAM comenzó a hacer distintos tipos de publicaciones ligadas a esas luchas, ¿no? Eran sobre todo cuadernitos de trabajo que daban cuenta sobre el TLC, por ejemplo, y cómo impactar, sobre la cuestión forestal, sobre la misma cuestión del café, cosas que les sirvieran a las organizaciones como tales. Pero luego, con todos estos cambios que hubieron a partir del Telecán y de la reforma al 27, se vino una verdadera erupción en un campo a partir del levantamiento zapatista de enero de 1994. Y entonces esos campesinos se asumían como indios, ¿no? Como pueblos originarios, ¿no? Hicieron de eso su principal identidad y comenzaron a construir organizaciones etnopolíticas, ¿no? De manera que donde antes, por ejemplo, ponían el acento, como fue el caso de Floriberto y los Mijes, en la defensa de los recursos naturales en la Mije, ¿no? De ahí pasaron a construir la Asamblea de Autoridades Mijes y a avanzar en conceptos como el de comunalidad, ¿no? Junto con Jaime Luna, la gente de la Sierra Juárez, etcétera, etcétera. Y como el SECAM más o menos tenía un pie puestos en esos movimientos, pues se vio arrastrado por ellos. Y es en este contexto también que comienza a aparecer la problemática del maíz transgénico en México, ¿no? Silvia Rivero fue muy importante desde aquel entonces con estas cuestiones, el trabajo en el grupo de ETC, ya no solamente contar lo que era el proceso de corporativización, sino pues documentar el grado de contaminación que había en México con los maíces transgénicos, ¿no? De manera que entonces el SECAM tuvo que cambiar prácticamente de giro, vamos a decirlo así, y convertirse en una organización de apoyo a movimientos indígenas, ¿no? Algunos de los cuales tenían una vertiente religiosa muy importante. O sea, se trabaja muy de cerca con la gente del Senami, ¿no? Desde que estaba Clodoberto, ¿no? Que en paz descanse, que tenían grupitos muy importantes por todo el país, ¿no? Aislados, que estaban dando lucha, que fueron, junto con el SECAM fue trabajando, y esto se cruza también con una iniciativa más general, que no es la iniciativa del SECAM, pero que se acaba empatando con ellos, que es la iniciativa del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Donde se documentan de manera muy fehaciente
procesos de violaciones a los derechos humanos en el país, prácticamente desde Baja California hasta Quintana Roo, ¿no? Desde cuestiones de desaparecidos hasta todo lo que ustedes se imaginen, ¿no? Y ahí viene toda una vertiente también rural y agraria muy importante. En la última etapa de este trabajo del SECAM, junto con eso que el doctor Pablo González Casanova insistía tanto en la necesidad de ponerle atención en lo que son los intelectuales de las comunidades y de los propios movimientos, ¿no? Trabajando con ellos, bueno, se ha elaborado una serie de libros muy amplia, ¿no? Aquí libros sobre los Chimalapas, por ejemplo, libros sobre el Proyecto Integral Morelos, libros de Pedro U sobre el Tren Maya, libros de esta compañera Mije Yasnaya Elena, ¿no? Muy interesante, una recopilación de su obra, y este es uno de los últimos, si no es que es el último libro de Sembrando Vida, ¿no? Que retoma un libro que se comenzó a hacer también sobre Sembrando Vida, ¿no? Cuando comenzó el sexenio. Es como el arco, digamos, final. Este es el contexto en el que este libro vea la luz. El lado oscuro de la luna. Bueno, se supone que Sembrando Vida es un proyecto que tiene dos grandes objetivos: combatir la pobreza, ¿no? Y defender el medio ambiente, enfrentar la deforestación, etcétera, etcétera. Bueno, realmente Sembrando Vida es la cara bonita de la continuación del proyecto neoliberal en el campo. No hay otra forma de decirlo, ¿no? Un proyecto que no ha sufrido ninguna modificación a lo largo de la 4T. Un proyecto basado en la agricultura de agroexportación, ¿no? Que pone el centro en la producción de tequila, cerveza, tomates, aguacates y berries para fundamentalmente el mercado de Estados Unidos, y que ha hecho avanzar el proceso de proletarización en el campo de una manera impresionante. Estamos hablando de que en nuestro país existen alrededor de 3 millones de jornaleros que son invisibles, ¿no? 3 millones de jornaleros que viven en condiciones similares a las del México bárbaro de John Kenneth Turner, ¿no? Sin derecho a sindicalización, trabajando 12, 14 horas, muchos de ellos de origen indígena, ¿no? De repente, cuando se les da cierta atención, como ahora con el famoso plan de justicia para San Quintín, ¿no? Se hace un enorme ruido. Bueno, resulta que el derecho a la sindicalización no existe, no hay una sola oficina de trabajo, no hay inspectores de trabajo que vayan a dar fe de las condiciones en las que tienen que chambear esos jornaleros, ¿no? Jornaleros que en muchos casos son prácticamente semiesclavos, no estamos exagerando, con niños trabajando con ellos, expuestos a los plaguicidas, teniendo que beber agua contaminada cuando el agua fluye por los campos de riego como si fuera maná, ¿no? Y muchos de esos jornaleros además han sido enganchados junto con el uso del cristal. Hay que decirlo con toda claridad, se ha generalizado en todo el campo mexicano el uso de cristal entre los jóvenes, pero particularmente entre los jornaleros, de tal manera que, por ejemplo, los jornaleros que van a trabajar a los invernaderos de los berries, ¿verdad? Sus enganchadores no solamente los llevan, sino que les dan su lonche con vitaminas incluidas, ¿no? Y pues así se les va el día, se les va rápido, ¿no? Y así se les van las neuronas también, se les va rápido, ¿no? Ese es el proyecto, un proyecto que ha dejado de lado el crédito agrícola, lo ha abandonado, un
proyecto que ha dejado de lado los riesgos para la agricultura, que ha dejado de lado dar certidumbre en el precio a los agricultores, ¿no? Un proyecto cuyas consecuencias estamos viendo en estos últimos días con las explosiones de lucha de grandes y medianos agricultores en la frontera, en el Bajío, en Jalisco, etcétera, etcétera. Bueno, perdón, pero Sembrando Vida es la cara bonita de este otro proyecto, para no tocar este proyecto de explotación a favor del gran capital transnacional, porque fundamentalmente el gran capital transnacional, por supuesto, seguramente sigue existiendo por ahí el rey del ajo, ustedes se acordarán de Javier Suaviaga, el ministro de Agricultura con Fox, ¿no? Pero lo que existe es Driscoll, ¿no? Todas estas empresas de agroexportación de origen estadounidense que se han trasladado a México porque ya no hay agua en California, ¿no? Y aquí hay condiciones para poderlo explotar. Entonces, este es el contexto de este programa y eso es lo que nos permite entender esta otra cara. Una cara en donde a partir de estudios de caso, no me voy a detener en ellos, aquí están ya Magda y Raúl para hacer una reflexión más general, pero son fundamentalmente estudios de caso elaborados por esos intelectuales populares a los que hacía referencia hace un momento, ¿no? Compañeros que llevan muchos años dirigiendo movimientos regionales, sobre todo donde están los macroproyectos, ¿no? En el corredor transísmico, en el Tren Maya, ¿no? Compañeras como Ana Valadez, que está en Chiapas, Carlos Beas, es histórico en el Istmo, los compañeros de Tlachinoyan, y no me extiendo más, pero uno tras otro, todos esos compañeros que elaboran estos trabajos son compañeros que están en el campo, no les van a decir, ¿no? No les van a contar lo que está pasando, no están inventando, ¿no? Y que lo que nos muestran es que, como muy acertadamente resume y ordena Ana al final del libro, ¿no? Eso que dicen que es Sembrando Vida, no corresponde a la realidad, ¿no? Estamos más cerca de que sea Sembrando Chelas, como se le ha bautizado en algunos lugares, ¿no? Que Sembrando Vida, porque ni siquiera tenemos la información precisa, exacta de lo que está sucediendo, ¿no? No están los números ahí documentados de lo que, cuál es el universo que está cubriendo. Se manejan hectáreas y captura de carbono y número de beneficiarios, pero es imposible, nos dice Ana una y otra vez, localizar dónde se encuentran esos proyectos. Y nos muestra también cómo hay detrás de este proyecto pues un proyecto que va de arriba hacia abajo, en donde finalmente son los técnicos los que se acaban imponiendo a la lógica de las comunidades, usurpando además el lenguaje freudiano de paso, ¿no? Hasta eso se llevan, ¿no? Con toda claridad. De tal manera que entonces Sembrando Vida bien podría llamarse Sembrando Ilusiones, ¿no? Sembrando Fantasías, es la banderita con la que la presidenta llega y llega a Brasil a las reuniones ambientales a decir que hay que dedicar quién sabe cuántos millones de pesos dedicados a las armas, a hacer Sembrando Vidas, o va a España a decir lo mismo, ¿no? O como antes se hizo en tiempos de Obrador, ¿no? Para apoyar a Bukele, imaginemos, ¿no? El señor Bukele está recibiendo financiamiento mexicano para replicar Sembrando Vida, etcétera, etcétera. Tenemos entonces aquí una radiografía muy incómoda, que no les ha gustado a algunos de los ambientalistas tradicionales, que dicen, bueno, esto es una pequeña muestra nada más, no tienen la película de completa. Pero bueno, ¿cómo se va a tener la película completa si no se tienen los datos completos? Si ellos no han abierto esa información, ¿dónde es donde ellos lo tienen?
En resumen, entonces, este libro nos muestra uno de tantos más elefantes blancos que construyó la 4T, ¿no? Y que, como dije hace un momento, es la cara oscura, la cara no tan bonita, ¿no?, de un modelo de explotación que no se ha movido un milímetro. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, para seguir con la mesa tenemos a Magda Gómez, que ella es abogada, académica, ha estudiado desde hace mucho tiempo la relación de los pueblos indígenas y el Estado, es especialista en los acuerdos de San Andrés Acamché, en las juntas del buen gobierno, en las demandas de los pueblos indígenas sobre autonomía. Magda es también articulista de la jornada y tenemos el gusto de compartir con ella esta tarde sus reflexiones. Muchas gracias. Qué bien que Luis nos ofrece toda esta reconstrucción de la trayectoria de SECAM y del entorno y el proyecto, porque justamente dentro de los aportes y las elaboraciones del SECAM, creo yo que este libro sí se merece un número especial. ¿Por qué razón? Dedicarse a desmontar ese proyecto y esa cara que tiene tantas facetas y que, como ya se señaló, igual en Brasil, días pasados en Barcelona, la propia hoy presidenta de la República está planteándolo como una suerte de proyecto estrella y pidiendo al mundo, a las Naciones Unidas, que del gasto militar, les digo que ya le aumentó porque en Brasil en 2024 la COP20 dijo que 1% del gasto militar y ahora ya dijo que 10%, o sea, ya va aumentando. Lo que es real es que en torno a Sembrando Vida, yo quiero hablar de las entrañas del libro, de las entrañas de los testimonios, pero sí quiero retomar todo esto que señala Luis en el sentido de que en torno al proyecto de Sembrando Vida se ha construido una suerte de paraguas o de, dicen ellos, de paradigma y de cara con la que se presenta México ante los distintos países para poner el ejemplo. Poner el ejemplo igual para combatir el cambio climático que para la reforestación, etc. Para incluso transferir recursos, en el caso de Centroamérica, y creo que ya mencionó también que Sembrando Vida va a apoyar en La Habana, no sé si me equivoco, ya lo mencionó por ahí. Bueno, el asunto es que yo me aboqué a la lectura del libro con dos ejes que están obviamente en el libro, dos ejes de atención, ¿sí? Bueno, el primero era desentrañar esto de el requisito obligatorio para entrar a Sembrando Vida de las 2.5 hectáreas. Y entonces, durante todo el libro anduve buscándole a las 12.5 hectáreas y tengo una hipótesis que no la vi en el libro, pero creo que es un trasfondo que trae por ahí la exigencia de que se presente una especie de constancia de parcela, de propiedad, de usufructo de la tierra,
Y yo me acordé justo de cuando la Contrarreforma 27 Constitucional, que se implantó el programa, el PROCEDE y después el PROCECON, o sea, Programa de Certificación de Derechos. Es decir, como dijo el subcomandante Moisés hace unos días en el seminario en Chiapas, hacer una especie de retacería de la tierra. Dijo, están retaseando la tierra. Y entonces, ese eje lo estuve buscando en los distintos testimonios y ahí encontré, ¿sí? Encontré que en efecto el programa, la operación del programa de Sembrando Vida, el comprobar ese 2.5 hectáreas trae también ya su dosis de simulación e incluso de corrupción, porque ya se empezó a aceptar, ¿sí?, una especie de actas de usufructo, ¿sí?, que en un momento dado una comunidad le otorga a quien quiere inscribirse en el programa Sembrando Vida, y un eje en todos los testimonios, ojalá que ustedes lean el libro con detalle, un eje en todos ellos es el interés individual, no la decisión colectiva, el interés individual de acceder a ese programa y obtener los recursos que eran 5,000 y ahora este año ya son 6,450. Entonces, sí, ese es uno de los ejes. Y hay cuestiones muy, muy interesantes, porque hay quienes le han robado el acta de parcelación a un familiar para presentarla, y luego ya cuando lo descubren, pues ni modo, el papá o el tío pues se aguanta vara y se arreglan. Pero los técnicos que supervisan los requisitos, que según esto son base para entrar al programa, no solo le pasan, sino en alguno de los testimonios se dice, pues con una lanita el técnico se hace de la vista gorda. Entonces sí hay cuestiones desde usurpación, mecanismos de usufructo, que se presenta una suerte de contrato de usufructo, etcétera, para acreditar las famosas hectáreas, que nunca acabé de encontrar el dato de a dónde y a quién se le ocurrió esa cantidad. Pero el conjunto de testimonios, algo que se señala desde la introducción del libro, y que seguramente también Ana estudió el principio y el final, es que las observaciones de todos los testimonios, de todas las regiones y de todos esos liderazgos que encabezaron la construcción de estos textos, y digo encabezaron porque no son solo sus ideas, sino se dieron a la tarea de recabar testimonios, de entrevistar tanto a las personas que están inscritas, que estaban a su alcance, como a las que se quieren inscribir, etc. Entonces, sí, tiene una riqueza, perdónenme el término, que yo no soy antropóloga, pero bueno, son una serie de estampas etnográficas las que se presentan en cada uno de los capítulos, porque están tejiendo no solo el contexto de la implantación del programa, sino están tejiéndolo con la realidad de la entidad desde la cual están elaborando esos textos. Entonces, bueno, ¿para qué decir de Chiapas, no? De Chiapas se plantea la incidencia de aspectos como tiene que ver la violencia, ¿sí?, el que no necesariamente en cada uno de los espacios se van a atrever a estar mostrando el trabajo que se está realizando, los recursos que se están obteniendo. Entonces, igual se pasa en el caso de ideas con el impacto del transísmico, pero hay
hay otros testimonios y otras regiones que a mí, yo les confieso que le tengo un profundo aprecio y una amistad de muchos años a Joel Aquino. Y Joel Aquino hace un autorretrato, no solo de Yalala, sino de él. Se dedicó a perseguir al técnico que les toca en Yalala y a llevarlo a que viera las evidencias, y lo llevaba a un lado y a otro, no lo dejó en paz al hombre. Pero no solo eso, sino que después de eso, después de mostrar todas las inconsistencias, todas las cerrazones y la ignorancia, porque en todos los testimonios se muestra la ignorancia de los técnicos, ¿sí? La irresponsabilidad finalmente, porque por ahí se aparecen, pero siempre hacer un conteo administrativo de cómo están. Le tienen que enseñar que ahí está la planta que les dieron, que les llevaron para que se sembrara el árbol, y no escuchan, y como creo que el que más contundentemente lo señala es el Joel, porque se los decían, no escuchan, no escuchan, no escuchan, ¿sí? Esa es la frase preferida. No escuchan, por ejemplo, que no pueden intercalar, como dicen las reglas del programa, que se intercale la siembra de un árbol y también con la milpa. Y entonces dicen, es que cuando crezca el árbol da sombra y entonces la milpa pues hace fresco, ¿no? Todo el tiempo le están dando evidencias en todos los testimonios de que los que saben del asunto son las personas que viven en las comunidades, son generalmente los indígenas, porque no es un programa que diga es un programa para pueblos indígenas, ¿sí? Es un programa y les llaman sujetos de derecho a los que entran al programa de Sembrando Vida. Es un programa para captar interesados en echar adelante ese proyecto, ese programa. Aparte del texto que retrata la personalidad de Joel, porque después se pone a dar toda una clase de cómo organiza la comunidad de Yalala la relación con la tierra, el significado ritual y ceremonial que tienen las fiestas en Yalala y todas las contradicciones con el programa Sembrando Vida, y no se detiene a señalar categóricamente, así como escuchen, también dice fracaso, ¿sí? Pero hay otros testimonios también que nos rompen, nos resaltan, y es justamente el de mi patria chica, que yo soy de Chihuahua, nací allá, pero cuando Álvaro Salgado habla de la agroecología, también hace un retrato de las condiciones reales y objetivas en las cuales los rarámuris, los ódami, pueden sembrar en espacios aislados, les llaman itinerantes, nada de que 2.5 hectáreas continuas. El hábitat en la Sierra Tarahumara pues son barrancas, son cuevas, son caminos sinuosos que no permiten adaptarse al esquema de Sembrando Vida tal y como está planteado. Entonces hace toda una explicación Álvaro Salgado de la agroecología, ¿sí? Desde la lógica, ahí sí, desde la lógica indígena. Lo que una y otra vez nos muestran en los distintos capítulos es que en efecto este programa lo redactaron desde el escritorio, si es que se sentaron, ¿sí?, a escribirlo, desde el escritorio, desde una visión que no tiene que ver con la realidad de nuestro país, con la realidad del campo, con la problemática que incide en la situación de las campesinas, los campesinos, los indígenas, etc. Pero también debemos tomar en cuenta algo.
sí hay un empeño, no sabemos cuántos, porque las cifras que dan no nos constan, pero sí hay un empeño de algunas personas por ingresar al programa y por obtener los recursos que se les están ofreciendo. Sí hay un empeño, sí hay un esfuerzo, y por eso consiguen y le roban la constancia al tío o al padre o al abuelo o a quien pueden para que les den aprobada la entrada al programa. Pero también señalan otro aspecto. Todas las normas que les pone el técnico y que les pone el programa, todas ellas les implican gastos, y eso lo señalan en los testimonios con mucha claridad. ¿Sí? Tienen que invertir hasta en comprar agua en las épocas de sequía, tienen que invertir hasta en pagarle a un ayudante porque no pueden hacer todas las labores que les exigen que comprueben. Y aquí viene otro aspecto que atraviesa todo el programa, y es la estructura que diseñaron para el programa. Los CAC, que son comunidades de aprendizaje, ¿sí? Estas comunidades, como si les van a contar el ABC a los campesinos, a los indígenas. Ellos saben cuándo sembrar, saben qué no se da en su tierra, etc. Tienen el conocimiento, y en muchos casos se quedan callados porque no quieren perder el registro, se quedan callados y hacen un esfuerzo enorme. Me llamó mucho la atención ahora en el semillero de hace unos días en Chiapas que el subcomandante Moisés puso muchos ejemplos que decía que se los contaron sus hermanos, y todos los ejemplos que ponía respecto a Sembrando Vida, porque le pasó también la tijera a otros programas, pero en el de Sembrando Vida todos los ejemplos que ponía tenían que ver con imposición, con corrupción, con cerrazón, sí, de los técnicos, que son como los patrones, y como si les hubieran dado un empleo, ¿sí? Un empleo que además les implica más tiempo del que normalmente aplicarían para una siembra cotidiana en la comunidad y un cuidado cotidiano. Por ejemplo, en estas comunidades de aprendizaje, pues quieren lavarles el cerebro, quieren que sean grupos que se integren por 25 personas, que asistan regularmente a sesiones donde les dan la lección, ¿sí? Pero también tienen otros sustentos, el de la milpa, el de los viveros, también el de, ¿cómo se llama donde hacen abono? Las biofábricas, ¿sí? Las biofábricas. Y les donan, eso sí les donan, ¿sí? Les donan plantas de otras regiones que no son compatibles con la región en cuestión y que normalmente o se plagan o se secan, etcétera, y todo ello provoca un contexto de angustia, ¿sí? De angustia, porque siempre se nota mucho en el libro, por ejemplo, que en el libro los testimonios no sabían si en 2026 iba a continuar el programa, porque estaba previsto como un programa sexenal. Y entonces insisten mucho en que no saben si va a seguir. Y ahora ya saben que va a seguir, igual, sin modificar, sin escuchar, sin nada. Pero también, aparte de el texto sobre Chiapas, que es muy, muy impactante y muy fuerte, el texto sobre la agroecología en la Tarahumara, el texto del profe Joel Aquino, que le anda dando las clases al técnico y decía, no, venga conmigo, lo voy a llevar a que vea cómo es, y lo voy a llevar acá, ya me lo imagino, cómo lo tenía loco al técnico Joel, porque así es su personalidad. Él es un profe de formación y tal cual, les dio la clase. Pero también nos acercan al testimonio de la Chinola,
de Guerrero, donde igual que en Chiapas, igual que en el caso del interoceánico con Beas, pues todos sabemos la situación en Guerrero, y se adentran en la contradicción con las estructuras y proyectos comunitarios de resistencia y con los, por ejemplo, la policía, la CRAC, la policía comunitaria, la coordinación de autoridades agrarias, todas las instancias que ha construido para defenderse frente a la agresión de los proyectos del Estado. Sí. Y aquí sí, en el caso de Guerrero, no dan cuentas de que hayan sido muy exitosos en lograr la inscripción en Sembrando Vida. Pero el más optimista que me encontré fue el FLAIS. Alfredo Cepeda de Guayacocotla dijo: yo voy a dar la información, cita a una persona que le dio la información, pero él sí que pinta color de rosa. Hicieron esto, hicieron lo otro, y todo está bien repetido. Yo creo que estuvo un poco superficial y de buena fe lo de Flex, pero también ahí está, y le reconocemos a SECAM que dice, pues eso dice Flex, eso vamos a incluir. Es el más optimista de todos los textos en mi libro. Ahí sí, y aquí le hicimos así, y aquí le hicimos así, todo súper bien, súper bien. Entonces, es un recorrido por distintas regiones que tienen alguna cercanía con la red en defensa del maíz, que también tiene mucho vínculo con SECAM. Son intelectuales y líderes que saben de lo que están hablando, que explican a profundidad, pero que no sustituyen la voz de los involucrados. Y eso me pareció muy importante, todo ese esfuerzo de elaboración con los testimonios que van a encontrar ahí, y que todos ellos tienen que ver con una suerte de camisa de fuerza que les impone el gobierno para mantener el registro y mantener el recurso, porque de eso se trata, de mantener el recurso, aunque luego hacen cuentas y dicen, pues ya me queda muy poquito de lo que me están dando. Y en algunos casos, por ahí, dan un testimonio optimista y dicen, bueno, antes el gobierno nada más te decía que tenías que hacer tal cosa, pero no te daba el dinero, y pues si te está ofreciendo el dinero, pues hay que hacer lo posible por agarrar ese dinero. En conclusión, diría yo, como buena hija de una maestra de primaria que me enseñó a leer un libro del principio al fin, pues resulta que cuando llegué al último apartado, el de nuestra compañera aquí, Ana Delita, dije yo, ay, creo que yo leí otro libro, ¿sí? Porque yo me centré en el destino de las 2.5 hectáreas, en el origen de las hectáreas, en la milpa, los viveros, los centros, tal, y resulta que Ana Delita nos recuerda algo clave. Resulta que el gobierno federal dice que es un programa para combatir la pobreza, ¿sí? Y entonces nos da todos los elementos que tienen que ver con que, bueno, la pobreza no se combate con este programa, pero además no solo eso, sino la información se oculta. Y da evidencia de que trataron de obtener la información, le preguntaron al Instituto de Transparencia y a cuánta instancia oficial hay, y no hay evidencias con las cifras que están planteando en los informes. En el informe, en el más reciente informe de gobierno de la hoy presidenta, señala todas las cifras que repitió también en Brasil. Acá no dio tantas cifras en Barcelona, pero sí dijo que es mejor sembrar vida que sembrar muerte. Ajá, pues uno con sus frases puede estar muy de acuerdo, ¿no? Pues sí, es mejor sembrar vida que sembrar muerte.
pero con el programa de Sembrando Vida no se está sembrando vida, no se está combatiendo la violencia, no se está reforestando, que esa es la otra clave con la que venden el programa Sembrando Vida. Tienen sus seguidores del programa Sembrando Vida. Me sorprendió mucho que un académico de la ENA, Helio Masferrer, coordinó un libro sobre Sembrando Vida, donde una serie de antropólogos y antropólogas, desde su trabajo de campo, hicieron un sondeo ahí, y me dio la impresión, no he ido hasta la ENA a comprar el libro, a ver si no se ha agotado, pero es testimonio en general. Dice que hicieron el libro porque eran críticos del programa, pero yo creo que ya se convirtieron en favorables al programa. Hay otro libro por ahí que no quiero mencionar, no quiero mencionar porque me pareció de lo más agresivo del mundo, y es un colega que también escribe en La Jornada, que le dedicó en una columna unos comentarios devastadores justo al libro que hoy estamos presentando. Y dijo que pues nomás tiene 8 capítulos y nada más hicieron, y dijo que son ingenuos, así los calificó, ingenuos porque insisten en que es un programa, que ese es otro de los ejes que destaca mucho el texto de Cochinolan de Guerrero, que el eje son los individuos, no las comunidades, no las asambleas, ni nada que ver con eso. Sí. El eje son los individuos, y todos los testimonios, pues sí, es la lucha por entrar al programa y por obtener el recurso. En fin, yo sí considero, a diferencia de ese señor, yo sí considero que les voy a dejar de tarea, si no leyeron, que lo busquen, a ver quién se atrevió en la jornada a criticar a Sica. Tal cual, y él tiene su libro, el verdadero libro, sobre este maravilloso programa. Entonces sí hay defensores del programa Sembrando Vida, sí hay la ponderación de una reforestación fantasmagórica, ¿sí? Porque también en los testimonios se habla de los periodos, de los tiempos que tarda un árbol en crecer, ¿sí? Y de dónde puede crecer y dónde la tierra no da para que crezca el árbol que les está entregando el técnico, ¿sí? El patrón. Entonces, sí tiene por ahí su vena de corrupción, porque algunos de los que han logrado entrar y mantener el registro no necesariamente es porque comprobaron a la buena las 2.5 hectáreas, porque a la buena también dan las evidencias de los 1000 árboles, los 1000 plantas, lo que han recogido y la exposición. El subcomandante Moisés narra algo que parecía chiste, pero es realidad, que de repente les dicen vamos a hacer una feria con los productos y ¿ahora qué hago? Pues contrataron una camionetita y fueron a comprar frutas y verduras para llevarlas a la exposición. O sea, todo el trasfondo al que se les lleva de, pues finalmente, corrupción y simulación. Es una fábrica de corrupción la que están promoviendo en distintos sentidos, y yo sí creo que este libro de SECAM tiene muchas más lecciones que Sembrando Vida, y como en un texto dice, Sembrando Vida, o como nos decía Aldo, que en Oaxaca le dicen Sembrando Envidia, etcétera, etcétera. Siembran de todo, menos vida, menos cercanía y menos defensa del medio ambiente, de lo que andan pregonando. Felicidades a SECAM. Muchas gracias. Nos vamos a poner muy orgullosos, ni siquiera vamos a caber en la mesa después de estos comentarios. Bueno, tenemos como última participación a Raúl Romero.
Él es un sociólogo latinoamericanista y es un destacado estudioso y difusor del pensamiento de don Pablo González Casanova. Él también conoce muchísimo la problemática de los pueblos indígenas sobre cuestiones ambientales y lo que ocurre en el sureste mexicano. Ha escrito muchos artículos sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena. Es académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es colaborador de La Jornada. Muchas gracias por estar con nosotros, es muy importante escuchar tu testimonio. Oye, nos dijeron que ese estaba medio feo, si quieres. Que sea otro nada más. Hola, hola. Pues muy buenas noches, gracias a Ana, a Checán, a Luis, a Magda. Siempre es más difícil ser el último porque ya se dijo lo importante, entonces hay que sacar el refrito para ver. Ayer me tocó eso. Sí, ¿verdad? ¿Los acuerdas? Y ahora que digo que ya todo lo que dijo el compadre, pues lo voy a decir de otra forma, nomás para que no Así le hice. para completar la mesa, ¿no? No, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de estar por acá. La presentación de este libro, que a mí me parece que es una contribución. Ha llegado ya la hora de hacer el recuento de los daños, ¿no? Ha llegado ya la hora de empezar a hacer el recuento de estos 6 años que prometieron transformar al país, transformarlo en sentido positivo, y lo que estamos observando o lo que se comienza ya a documentar no contrasta, no va exactamente en el mismo sentido de lo que se dice mediáticamente, ¿no? Y ahora hay que entenderlo así, me parece que el libro ayuda mucho en eso, a entender las diferencias entre el discurso mediático, ¿no? Entre el discurso oficial y lo que realmente está sucediendo a lo largo del país, ¿no? Y que este libro abona para entender un proyecto que es el proyecto emblema, el proyecto que se ha propuesto ser el proyecto internacional, que además busca responder a 2 problemas, ya los dijeron acá, pero a uno de magnitud global, ¿no? Uno, el tema de la pobreza rural, que es lo que se propone, y el segundo, el deterioro ambiental, ¿no? Entonces, desde luego que en todos los grandes encuentros internacionales se venderá como el buen vivir mexicano, ¿no? Como este programa, ¿no? Que construido con los saberes campesinos, ¿no? Así lo venden, ¿no? Buscará contribuir a frenar el deterioro ambiental en la región, a exportarlo a Centroamérica. Hablaban de Haití, también yo escuché lo de Cuba, ¿no? Desde luego ese es el discurso que está. En los hechos viene a decirse, a reflejarse otra cosa. Lo primero que debo decir, es un libro colectivo de investigadores e investigadoras críticas, escrito desde abajo, desde los territorios, de intelectuales orgánicos de los pueblos, ¿no? O que acompañan a los procesos de los pueblos. Es un libro, y hay que insistir en eso, con un método, con metodologías y con técnicas diversas para recuperar información, que hace etnografía, que hace entrevista, que hace encuesta, que observa las bases de datos, pide acceso a la información cuando no lo hay, que revisa notas de prensa, ¿no? Que entrevista a los técnicos, a los responsables de los proyectos, y desde ahí creo que es un libro muy sólido en esta parte, muy sólido en la parte metodológica, en la parte de recuperar la información, que llega a conclusiones que va a molestar a los sabios, ¿no? Los sabios de los temas guardarán silencio o se molestarán y se descalificarán, ¿no? Por cualquier minucia, ¿no? Y van a decir, la muestra no es suficiente porque en realidad el programa es mucho más grande, ¿no? O van a decir que ellos tienen otra información y otros datos, ¿no? El libro, en realidad, me parece, quiero insistir en eso, que es una contribución muy seria, muy bien argumentada, muy bien informada,
de análisis de una política pública, de un programa internacional que se desmonta directamente al contrastarlo con la realidad. Y que, desde luego, tiene las conclusiones a las que llega, pues incomodará al discurso oficial y a los intelectuales orgánicos del oficialismo, ¿no? Se trata de contrastar también las ideas de dos actores aquí que están sumamente confrontados. El libro de estos investigadores, estas investigadoras que están aquí, que además no hacen esta investigación para ganar puntos en el SNI, no hacen estas investigaciones para publicar, ¿no? O para tener un ISBN, sino hacen estas investigaciones porque también es un problema que les afecta cotidianamente, ¿no? Es sobre un programa que afecta a sus territorios, a sus organizaciones y a los territorios en los que ellos están intentando organizar. Entonces, por lo tanto, tienen el mayor objetivo de ser lo más veraces posibles y tener toda la información porque están contrastando lo que están viviendo cotidianamente, y eso me parece que también es un elemento que hay que destacar. En resumen, en esta primera parte me parece que es un libro que viene a aportar mucho, que viene a ser un ejemplo de investigación sitiada, ¿no? Que ayuda ahora, nos da elementos en el periodismo, en la academia y también en los diagnósticos políticos a tener ejemplos de cómo construir o cómo hacer análisis de los programas que se han lanzado en estos sexenios. Uno de los errores comunes, o me parece que una de las características de la política pública, es que se hace desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde el centro hacia afuera, es decir, desde la ciudad, ¿no? Hacia los estados, hacia las periferias, ¿no? Y que además reproduce el dogma tecnócrata, ¿no? Este discurso de preguntémosles a los técnicos y dejémonos a los técnicos la responsabilidad final y la toma de decisiones sobre cómo se implementa. Con el fracking, estaba preguntando los científicos. Y en esa idea, el programa Sembrando Vida reproduce tal cual esta lógica. Es un programa que desde la ciudad, ¿no? Se dice a los estados por igual, en tabla rasa, ¿no? Cómo implementar un proyecto, qué tipo de árboles sembrar, ¿no? Que no adapta a las lógicas culturales, lingüísticas, de relaciones con los territorios, ¿no? Que va de arriba hacia abajo, es decir, que por más que presuman lo distinto, aquí está también la prueba de que no es un programa en el que participaron las comunidades o las organizaciones de base o los sectores campesinos en el diseño, sino que al contrario, están encontrando graves problemas para implementarlo, y ahorita vamos a esa otra parte, y en el que además hay una confianza ciega en los técnicos que muchas veces no conocen los territorios que están yendo a organizar o los que están yendo a implementar el programa. O no están yendo, ¿no? En muchos casos. Entonces, me parece que reproduce la lógica de la política pública que se construye de arriba hacia abajo, del centro a la periferia, y con una confianza ciega en los tecnócratas. Ojo, en un gobierno que además justo decidió cuestionar, o que ha cuestionado abiertamente la tecnocracia neoliberal, ¿no? Por ponerlo de alguna forma. Me parece además que el libro logra recuperar una idea que me parece central. Cuando Luis hace esta recapitulación del contexto en el que nace el SECAM, también identificamos cómo las luchas que son por la tierra, son también luchas que son por los territorios, ¿no? En ese sentido de asumirse como campesinos, pero también como indios. Y también son luchas que hoy destacamos nosotros, pero que siempre han sido así, han puesto al centro el tema del medio ambiente, o de la ecología política, o de la ecología de los pobres, ¿no? Es decir, la lucha por la tierra, la lucha por el territorio y la lucha por la vida, como parte de una misma serie de diagnósticos a los que en cierto sentido el programa busca responder, ¿no? O al menos así lo dice, ¿no? Cuando el programa se propone responder a la pobreza rural, no está pensando, ojo, en una reforma agraria, no está pensando en desmontar la reforma del 92 del salinismo, sino está pensando
distribuir recursos económicos para, ¿no?, disminuir la pobreza rural. Y segundo, se plantea el deterioro, combatir el deterioro ambiental, y que como vemos, lo veremos más adelante, o como vemos en el libro, no solo no lo logra, sino que todo lo contrario, ¿no? Está generando un proceso de desmonte, ¿no? Lo que muchos de los testimonios comparten es que muchas de las personas que acceden al programa lo que hacen es registrar sus 2.5 hectáreas, y al menos en los inicios del programa tenían que registrarlas limpias, desmontadas, ¿no? Entonces iban a talar porciones de selva, de monte, iban a sin conflictos. Sin conflictos, ¿no? Entonces estaban generando también ya un proceso de desmontar, ¿no?, ecosistemas, ¿no?, para poderlos registrar frente a este proyecto. Entonces, me parece que ahí también hay un elemento que hay que seguir. El libro, creo, también plantea un contexto que no hay que dejar de observar, ¿no? Un contexto de crimen organizado, un contexto de crisis ambiental y un contexto en el que el Sembrando Vida es un proyecto emblema, internacional, ampliamente publicitado, pero es parte de otra serie de proyectos que están reorganizando el territorio a nivel nacional y a nivel regional. Es decir, entender el proyecto Sembrando Vida en su vínculo con el corredor interoceánico, ¿no?, y cómo este proyecto ayudó a convencer, bajo la idea de distribuir recursos e integrarlos a sus programas sociales, de que esos otros proyectos también eran necesarios en la lógica del progreso y en la lógica del bienestar para estas comunidades. En ese sentido, hay que entender el Sembrando Vida como un proyecto emblema, sí, pero como una parte más del rompecabezas con el que se está reorganizando el territorio nacional y el territorio regional, diríamos, ¿no?, con esa intención de llegar hasta Centroamérica, pero también de ser territorios o proyectos red para captar la mano de obra del trabajo migrante, ¿no?, que también está dentro de algunas de las observaciones que se hacen. Es un proyecto, quiero leer un extracto que me pareció de las conclusiones de Ana, que también me parece. El antiguo Pronasol y Conasupo, Coplamar, tenían como sujeto a las comunidades. A partir de Progresa, Oportunidades, Prospera, el gobierno decidió tomar como sujeto a las familias para evitar la intermediación de las organizaciones comunitarias. El sexenio de López Obrador definió como sujeto a los distintos programas de las personas individuales, caracterizó a las organizaciones campesinas e indígenas como intermediarios y las calificó de corruptas. Tampoco consideró a las comunidades de ejido como sujeto de ningún programa. Así, los subsidios de Sembrando Vida se dirigieron exclusivamente a los indígenas, ¿no? Su programa, y esto lo retomo porque me parece que además hace un diagnóstico no solo de ir en un sentido inverso al liberalismo, sino de profundizarlo, de saltarse a las comunidades, ¿no?, de saltarse a las comunidades e individualizar directamente el recurso, ¿no?, bajo el discurso de todas las organizaciones son corruptas, todas las comunidades son corruptas y entonces por lo tanto los individuos son los beneficiarios. Es un proyecto sumamente individualizante que no solo, insisto, es destinatario del recurso económico, porque efectivamente a quién le va a caer mal que le den 6.500 pesos, quién va a rechazar que le den 6.500 pesos en una primera idea, pero cuando uno ve todo lo que hay detrás, pues en realidad sí sale mucho más caro esos 6.500 pesos de lo que estamos viendo realmente, ¿no? Sino que además quiero insistir en algo que ya ha tocado Marta, que los compañeros zapatistas nos compartieron ahora en el semillero en Semana Santa, que tiene que ver con pedacear la tierra, ¿no? O sea, no solo el programa está individualizando el apoyo, sino que además está avanzando en la propuesta salinista neoliberal de romper la propiedad digital y comunal, ¿no? Es decir, a todas esas personas que tienen que registrar su propiedad, la propiedad de 2.5 hectáreas, en realidad está cumpliendo el sueño de la reforma neoliberal del salinismo de individualizar la propiedad comunal y digital. Si lo planteamos así, vamos a entender la dureza de la crítica de los pueblos, del CNI, del PZ, de todos los que participan acá,
de entender cómo oponerse al Sembrando Vida, en realidad también es parte de oponerse a la reforma neoliberal del salinismo y de oponerse a toda la serie de reformas que han venido profundizando este desmantelamiento de la propiedad ejidal y comunal, ¿no? Y que es uno de los sectores que tanto se publicita, ¿no? Como ser herederos o continuadores de esa transformación, pero que en los hechos tampoco se está profundizando el modelo neoliberal, ¿no? Me parece además, el texto también recupera, en particular el capítulo de Chiapas, pero que es otra serie de información que ya teníamos, que los propios organizaciones de derechos humanos, cómo está generando conflictos, ¿no? O cómo el programa incentiva y fabrica conflictos en la disputa por la tierra. En particular, y el caso más documentado, el caso del que tenemos más conocimiento, el caso de Chiapas, ¿no? El caso de la ORCAO, ¿no? De la Organización Regional de Agricultores, que va a despojar, intenta despojar de tierras a las recuperadas por el ZLN para registrarlas en el proyecto Sembrando Vida. Es decir, el conflicto paramilitar, ¿no? Que sigue presente en la región con la intención de tener acceso a los programas sociales, ¿no? O sea, la otra parte, la parte de la pelea no solo entre las familias, no solo entre las comunidades, sino también de reactivar y refrescar los conflictos de los grupos paramilitares, ¿no? Para la obtención de estos programas como el Sembrando Vida. Hay otra serie de elementos que a mí me parecen muy interesantes, que hay que rescatar. Les recomiendo mucho el libro, la idea del control social y el control político. O sea, si los programas sociales en el pasado, los gobiernos del pasado, no te inscribían como beneficiarios de sus programas por no estar en su partido, los de ahora te dicen que si no votas por ellos pueden eliminar el programa, ¿no? Y entonces te garantizan una necesidad de continuar participando, ¿no? Es una serie también de control político, de control social, de falta de información y transparencia. No tenemos, y cuando se solicita ahora tampoco se da la información que se está dando. Un choque cultural, esto que les decía, ¿no? Cuando este tipo de proyectos, este tipo de políticas se implementan desde arriba, desde el centro y con una visión tecnocrática, rompen y confrontan completamente con la visión de la milpa, ¿no? Con la visión tradicional de los saberes campesinos que están dando ahí, que es ajena, que está generando procesos de subcontratación, ¿no? De contratar gente que se encargue de trabajar directamente esto, de trabajar directamente las tierras. Y un tema que me parece que está muy remarcado en el texto y que es preocupante, que es el de la incertidumbre de la temporalidad. No solo de la incertidumbre de la temporalidad del proyecto, sino de cómo ajustar ciclos agrarios y campesinos a los sexenios, ¿no? Y entonces toda una lógica, si ya no solo se hace uno dependiente económicamente al recurso, sino además ahora ajustar tus ciclos de siembra, de cultivo, a los sexenios, me parece que es algo que puede cambiar o que tiene el riesgo de cambiar también las relaciones culturales, ¿no? Porque ya no solamente es la producción, sino también ajustar los ciclos de producción a los ciclos de la entrega del recurso y a los ciclos de los gobiernos que actúan en el proceso. En fin, hay muchas otras cosas más que decir. El fomento o cómo en muchas comunidades el recurso es usado para el alcohol o es usado para otras cosas que nada tienen que ver con el proyecto. Felicitar al SECAM, a todos, todas quienes hicieron posible este libro. Para mí me parece que es una herramienta fundamental para un aporte metodológico para estudiar lo que está sucediendo en nuestro país, pero también una herramienta para que nuestra crítica sea más sostenida, ¿no? Sea más argumentada. Muchas gracias.